Entonces, ya cuando tenemos los dos puntos designados, que en este caso x1 va a ser la coordenada menos 2,6 y el otro punto va a ser 1,3, que va a ser x2y2. ¿Por qué? Porque ese x2y2 es el punto más alto en el plano. Siempre, ¿listo? Siempre tenemos que tener en cuenta ese detallito para poder encontrar la función. Entonces, ya cuando tenemos esto, utilizamos la siguiente ecuación. Dice m, si la pendiente va a ser igual a y2 menos x1, y1, en el numerador y en el denominador me dice x2, y2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ya es solo reemplazar. Entonces, si nos damos cuenta, x2, perdón. Entonces, x1, y1, este es x2, y2. Entonces, ya siempre tenemos que asignar su correspondiente. Entonces, ¿cuál es el correspondiente de y2? Pues es 3. ¿Cuál es el correspondiente de y1? Pues es menos 6. Igual aquí, x1, ¿cuál es nuestro correspondiente? Nuestro x2 es 1, ¿cierto? Entonces ese va a ser nuestro correspondiente. ¿Cuál es el y2? El x2, el x1, mentiras, es este, ¿cierto? O sea, siempre tenemos que ya reemplazar cuando ya tenemos los puntos. Siempre que nos pase que tengamos dos signos negativos, recuerden que aplicamos la ley de signos por la resta de enteros. ¿Sí? Entonces aplicamos negativo con negativo me da positivo. Y negativo con negativo me da positivo. Y acá ya es más sencillo. O sea, tenemos algo más sencillo que podemos sumar el numerador y el denominador. O sea, si sumando el numerador me da 9 y sumando el denominador me da 3. Entonces ya sabemos que esta división la podemos hacer y m va a ser la pendiente. O sea, ya encontramos la pendiente. Siempre que hablen de m, siempre vamos a hablar de pendiente, de una recta. O sea, eso está... Entonces, cuando ya tenemos la pendiente, ya todo es más sencillo porque ya solo vamos a tener en cuenta el punto de x1, y1. O sea, y vamos a utilizar la siguiente ecuación, esta. ¿Listos? Si se dan cuenta, no me está nombrando ni a y2, ni a x2, ni a y2. Ya solo vamos a tomar el primer punto. Y m es el punto, la pendiente que acaben de encontrar. ¿Se dan cuenta? Es el mismo 3 que tengo aquí arriba. ¿Sí? Entonces, el mismo 3 que acabé de encontrar. Y entonces ya solo, acá ya solo reemplazamos. ¿Quién es nuestro x? y1, entonces va a ser menos 6. ¿Cierto? Y si se dan cuenta, yo acá en donde está y yo no le puse nada. La dejé quietica. ¿Por qué? Porque no tiene subíndice. Entonces no me va a referir a ningún punto. Igual, acá pasa con x, esta x no tiene subíndice, entonces no me está refiriendo a ningún punto, entonces le dejamos ahí quietico, no le hacemos nada. Y acá ya asignamos el valor de x1. ¿Quién es x1? Pues menos 2. Y aquí pasa igualitico, como tengo dos signos seguidos, negativos, entonces negativo con negativo me da positivo. Y igual en el otro lado, positivo. Siempre tenemos que hacer eso, ¿por qué? Porque puede que nos dé otra función. ¿Listos? Siempre que tengamos dos signos negativos seguiditos, entonces vamos a hacer la ley de signos. Entonces ya cuando ya la apliquemos, vamos a multiplicar el 3 que está, vamos a multiplicar el 3, la pendiente por los factores que están dentro de ese paréntesis. O sea, vamos a multiplicar 3 por x y 3 por 2 para eliminar el paréntesis y que ya me quede ya la coordenada y la pendiente con el valor de la x y queden ya acompañaditos. O sea, no pueden ir separados. Recuerden que en toda función lineal siempre va a tener la pendiente acompañada de la variable, que en este caso es x. Entonces, mire, si tenemos ya multiplicando, me da 3 por x, me da 3x, y 3 por 2 me da 6.
Lo único acá que me falta es romper este paréntesis. ¿Cómo lo hago? Pues pasando este menos 6 al otro lado como si fuera una igualdad. Ya pasa como menos 6. ¿Listos? Y ya teniendo esto, si se dan cuenta, aquí ya tengo igualado a y. Entonces ya casi tengo la función. Entonces si me dice acá, entonces vamos a sumar o a restar los números que tengamos acá. Si vemos, lo único que tenemos que sumar es más 6 menos 6, que eso me da 0. Por lo tanto, ya encontré la función. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta pasar el valor que está acompañando a y, pasarlo al otro lado, restar, y multiplicar los factores que están dentro del paréntesis para que la pendiente ya quede acompañada de la variable x. ¿Claro ahí o tuvieron dudas? O sea, solo tiene, lo más complicado para mí es asignar los puntos. Ya teniendo los puntos, ya solo es reemplazar. ¿Listos? ¿Claro? Y creo que esa ya es la gráfica. Esperamos. O si les hago otro ejemplo, ¿qué dicen? ¿Sí? Sí. Entonces ya me busco la función. Y si se dan cuenta, esa función pasó por esos dos puntos. Pero busco una función que me dé entera para así asignar 2 puntos. Tenemos esos 2 puntos. ¿Cuál es el punto más alto? En y, para poder identificar cuál va a ser nuestro x1, y1 y nuestros x2, y2. ¿Cuál es el punto más alto? No, Daniel salió. Javier. No, es que entró. Señora. ¿Entiende cómo encontré la función con 2 puntos? Bueno. Ah, bueno. Entonces, pendiente aquí. Y tomen apuntes de una vez, porque también de pronto es eso que también les falta tomar apuntes. Entonces, tengo esos 2 puntos, ¿cierto? Necesitamos saber cuál es el punto más alto. ¿Cómo sabemos cuál es el punto más alto? Mirando las coordenadas respectivas en y, que son estos dos, ¿cierto? Recordemos que una función, bueno, que una coordenada siempre se asigna con coordenadas inicialmente de x y luego de y, ¿cierto? Entonces, siempre para encontrar la función vamos a identificar cuál es el punto más alto. ¿Cuál es, Javier? Ahí. 4 menos 2. Sí, ¿cuál es el punto más alto en y? ¿Cómo así? Sí, me perdí. Esperen. Ya voy a ocultar la función esta y esta. Ah, ya entendí. El 4. Sí. Javier, ¿cuál es el punto más alto? Mírenlo ahí, en la coordenada. 4. Javier. El 4, profe, ¿me está escuchando? ¿Cierto? La coordenada 1 menos 1,4. ¿Cierto? Espérame, dame un segundo aquí. Me estoy terminando de llamar a lista. Entonces, la coordenada más alta es 1,4. Entonces, ya podemos asignar nuestro x2, y2. ¿Cierto? Ya teniendo eso, identificando eso primerito, ya podemos encontrar la función mucho más sencillo. Entonces, ¿quién va a ser acá nuestro x2? x2 va a ser el primer punto más alto. Y y2 con su correspondiente. Y x1 va a ser el otro. ¿Por qué? Porque es el punto más bajo. Si vemos acá los subíndices. O sea, se tiene que encontrar el más alto y ahí sí se denomina el más bajo, ¿sí? O sea, el más alto tiene que ser el de X y el más bajo tiene que ser el de Y. No. O sea, Pueden variar, ¿no? no, primero tenemos que analizar primerito, identificar las coordenadas que tengo ahí. El punto más alto va a ser x2, y2. ¿Por qué? Porque el subíndice es más alto. Si se dan cuenta, 2 es más grande que 1, ¿cierto? En los subíndices. Entonces, si tenemos y2, pues es el punto más alto. Es nuestro punto más grande, por así decirlo.
Entonces, siempre vamos a asignar cuál es el punto más alto. Al punto más alto vamos a asignar x2, y2, siempre. ¿Listos? ¿Claro eso ahí, Javier? Sí, sí, señora. Siempre, ¿listos? Listo. Entonces, para encontrar la pendiente, yo les he dicho que siempre lo vamos a encontrar con esta ecuación. Espera, que me toca esto. Espera, que oye muy oculto. Ahí. Siempre vamos, para encontrar la pendiente de una ecuación, vamos a utilizar esta ecuación. Siempre, siempre. ¿Listos? Entonces, vamos acá. Lo arranco un poquito por los que tienen celular. Entonces, aquí vamos a identificar quién es nuestro Y2 en las coordenadas que encontramos inicialmente. Javier. ¿Cómo si hay que hacer? ¿Quién es Y2 ahí? Ahí está. ¿Quién es Y2? En las coordenadas que 4. acabamos de encontrar. 4. 4, ¿cierto? Sí, señora. Es 4. ¿Quién es Y1? Ahí está. ¿Quién es? El Y1, entonces sería menos 4. Menos 2. Mírenlo acá. Menos 2. ¿Cierto? Recuerden que una coordenada siempre tiene, espérame, siempre tiene coordenadas X y Y. ¿Listos? Entonces, en este caso, nuestro X1, Y1 va a ser menos 2. Ahora, ¿quién es X2? ¿Qué digo? Sería 4. Menos 2 Menos o menos 1. 4. Menos 1. Menos 1 que es la otra coordenada. Y por último me queda X1 que es correspondiente a menos 4, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí. Dense en cuenta, mire, acá para que analicen si está bien o no. Nuestras coordenadas siempre están como correspondientes. Estas son las coordenadas de X1, X2, Y2. Y estas son las coordenadas de X1, Y1. ¿Sí se dan cuenta? Están correspondientes. ¿Listos? Entonces, Pero X2. una pregunta, ¿no los puede ordenar así? Por ejemplo, ponerlos así o tiene que seguir el orden? Tiene que seguir un orden. O sea, siempre, si ven, siempre les asigné su correspondiente. ¿Por qué? Porque si pongo primero Y1 y después Y2, ya me da otra función. ¿Listo? O sea, siempre tiene que primero asignar el correspondiente de X1, Y1. O sea, primero inicialmente identifican quién es el punto más alto para asignarle la coordenada de X2, Y2. Y el punto más bajo siempre va a ser X1, Y1. ¿Listos? Y cuando ya para encontrar la pendiente, vamos, si se dan cuenta, ahí estaban. Entonces solo lo vamos a reemplazar. ¿Listos? ¿Claros ahí, Javier? ¿Hasta ahí? Sí, señora. ¿Claro? Me voy a poner acá. Ah, no, este no es. El 11 no es lo que quería copiar. Quería copiar era esto. Por si de pronto se quedaron ahí perdidos. Mira, des en cuenta que yo puse aquí. Ya saben que se conectan al otro enlace. Ese es X2. Y este es Y2. Este es X1 y Y1. Si se dan cuenta, miren, donde está X2, puse su correspondiente 4. ¿Listo? Donde está X1, Y1, puse su correspondiente menos 2. Miren, menos 2. Donde estaba X2, puse su correspondiente, mira acá, menos 1. Y donde está X1, que corresponde a 4,
A menos 4, mira que está en este otro lado. Pues ahí su correspondiente. Lo que hice ahí solo fue reemplazar. ¿Listos? Ya saben que se conectan al otro enlace porque ya quedó un minuto. ¿Listos?